Presentamos Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la palabra de Dios. Un espacio de apertura al espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Maná, de lunes a viernes en www.padrejohnmario.com. Amigos de Maná, esta reflexión de todos los días que trata de llevar a ustedes una experiencia espiritual y de ayudarles en su crecimiento espiritual. Qué bueno pues que podamos estar en contacto con a través de este medio y a través de este programa y a través de esta emisora. Que Dios les bendiga y que Dios les llene de paz. Hoy quiero hablarles de un hombre especial. Hoy es 19 de agosto y quiero hablarles a ustedes de la fiesta que se celebra en la Iglesia Católica el 19 de agosto, la fiesta de San Juan Eudes. De él nos llamamos sus hijos espirituales eudistas. Eudistas quiere decir el que hace parte de la familia espiritual de Juan Eudes. ¿Y qué les quiero decir de Juan Eudes? ¿Por qué es importante este hombre en la historia de la iglesia y en la historia de la espiritualidad de la iglesia? Juan Eudes nació en el año de 1601 y murió en el año de 1680. O sea que Juan Eudes vivió en Francia 79 años en pleno siglo XVII. El siglo que sucedía a unos cambios históricos muy profundos después del Renacimiento. Y Juan Eudes es hijo de su época. Juan Eudes recibió de sus padres una educación religiosa muy importante. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que la familia es el primer lugar en donde se educa en la fe. Se cuenta que sus padres, cuando todavía era muy pequeño, lo consagraron a la Santísima Virgen María. Por lo tanto, Juan Eudes recibió una educación maravillosa a nivel religioso, espiritual, católico de sus padres. Al fin y al cabo, de Francia se ha dicho que es como la niña de los ojos de la Iglesia Católica. Allí ha florecido de una manera especial la Iglesia. Hay tantos santos de allí.
Juan Eudes se ordenó sacerdote siendo muy joven y luego hizo parte de una comunidad llamada del Oratorio. Pero después sintió su llamado a dedicarse a las misiones, a dedicarse a los proyectos de evangelización y se hizo misionero. Recorría todas las parroquias y hacía unos viajes tremendos a caballo, en carrocería. Llegaba a una parroquia y hacía una misión y renovaba el espíritu cristiano de esa parroquia. Pero Juan Eudes se dio cuenta que por más que se renovara el espíritu cristiano de una comunidad, si no se renovaba el pastor de esa comunidad, el párroco de esa comunidad, el sacerdote de esa comunidad, pues todo ese trabajo misionero se volvía para atrás y se quedaba inclusive hasta a veces peor. Y entonces allí tuvo la idea en el año de 1643 de fundar una congregación, la Congregación de Jesús y María, que se dedicara a la evangelización, a las misiones, a la formación de sacerdotes, de nuevos obreros del Evangelio. Y Juan Eudes, entonces, fue un hombre que creó esta congregación para dedicarla a las misiones. Por lo tanto, era un visionario. Era un hombre que veía cosas que otros no veían y que era capaz de realizarlas y de impulsar a proyectos nuevos y de impulsar a realidades nuevas. Fundó esta congregación. Pero después se dio cuenta que había mujeres en mucho peligro, en prostitución, en vida desordenada, y creó una congregación para mujeres, Nuestra Señora de la Caridad. Son pocas en el mundo. Pero estas mujeres se han dedicado a trabajar por el beneficio de las mujeres en peligro. Y de allí, de esta comunidad fundada por San Juan Eudes, surgió Nuestra Señora de la Caridad, Nuestra Señora del Buen Pastor, lo que llamamos el Buen Pastor. Pero fíjense ustedes que Juan Eudes era un fundador, un visionario, un hombre que veía más allá de su época, un hombre de frontera, un hombre que podía ver los límites e ir allá. Dicen que pasó muchísimos años misionando. Era un misionero. Se montaba en su caballo, en la carrocería. Inclusive dicen que quizás su muerte se debió a una dificultad física que le causó un viaje y que se golpeó y que, le ocasionó grandes cosas, una enfermedad. Pero Juan Eudes era un visionario, un hombre capaz de ver más allá de su época, por eso lo llamamos de frontera. Un hombre capaz de ver allá, y a los eudistas nos dejó eso, ser capaces de ver lo que otros no están viendo, ser hombres de frontera, hombres que marcan una historia, que marcan un camino. Pero Juan Eudes era un hombre enamorado profundamente de Jesucristo. Por todas partes, en sus libros, se ve un hombre enamorado de Jesucristo. Tal vez de ahí muchos de los eudistas, incluido Rafael García Herreros, el fundador del Minuto de Dios, aprendió y hemos aprendido a amar a Jesucristo con pasión. Él hablaba del corazón de Jesús, en una espiritualidad no dulzona del corazón de Jesús, sino el corazón de Jesús es el Espíritu Santo, el amor de Dios por nosotros. Ese es el corazón de Jesús.
el amor profundo de Jesús por nosotros. Juan Eudes era un enamorado de Jesucristo. Por eso las misiones, por eso el servicio a todos, porque veía en todos a Jesucristo. Era un apasionado por Jesucristo. Pero Juan Eudes, en esa pasión por Jesucristo, era un gran conocedor de la palabra de Dios. En su época no era muy común que las personas leyeran la Biblia. Y cuando leemos los escritos de Juan Eudes, están llenos por todas partes de la palabra de Dios. Era lector de la palabra de Dios, amaba la palabra de Dios, rendía culto a la palabra de Dios. Recuerdo que en muchas de nuestras actividades en las comunidades donde yo he participado, siempre le hemos dado a la palabra de Dios un lugar especial. Porque la palabra de Dios es la norma no normada. Es esa fuente de inspiración de toda la teología y de toda la vida espiritual de la iglesia. Juan Eudes conocía la Escritura, amaba la Escritura, saboreaba la Escritura. Juan Eudes era conocedor de esa palabra. Era un hombre que amaba a Jesucristo y lo amaba en su palabra. Pero Juan Eudes era un hombre que amaba el sacerdocio. Era tan importante para él el sacerdocio, que el sacerdocio ministerial es participación del sacerdocio de Jesucristo. Como era de importante para él la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El sacerdote es el hombre de Dios. El sacerdote es el que dispensa los beneficios de Dios para los otros seres humanos. Tenía en alta estima el sacerdocio. Pero Juan Eudes era misionero. Él se firmaba a sí mismo en sus cartas como misionero, itinerante, predicando y aquí y allá. Era un gran predicador. Dicen que no era muy alto de estatura, pero que tenía un vozarrón, una voz impresionante. Pues imagínense ustedes que en ese tiempo no había speakers, no había amplificación, no habían baffles. Y Juan Eudes predicaba a multitudes, pero con una fuerza. Era un profeta, un misionero. Hasta les decía en muchos lugares: quiero que arda esto. Quiero que arda esta universidad, era fuerte en la predicación a los laicos, a los sacerdotes, a los obispos. Era un profeta para su época, misionero, un profundo misionero. Pero Juan Eudes era un hombre que amaba a María con una dulzura, con una pasión. En uno de sus escritos, en una de sus cartas, dice: si saben de alguien que ame más a María en algún lugar que yo, por favor, díganme a dónde está, porque yo quiero ir a aprender de esa persona. Amaba a María, y amaba a María hablando del corazón de María. Pero es que el corazón de María es Jesús. El corazón de María. El que ama a María, el que ama el corazón de María, ama a Jesús. Y Juan Eudes lo decía: María no es nada por ella misma, no vale nada por ella misma. Todo lo que ella es, todo lo que ella vale, lo vale por Jesús y en Jesús. Juan Eudes era un hombre enamorado de María, un hombre que amaba fervientemente a María. Pero era un hombre de oración, un hombre orante. Esta frase es de él: la tierra que nos sostiene, el aire que respiramos, el pan que nos alimenta, el corazón que palpita en nuestro pecho, no son tan necesarios para la vida humana como la oración para llevar una vida cristiana. Era un hombre de oración, un hombre que se metía en el mundo de la oración, que saboreaba el gusto de la oración.
pero era un hombre escritor. Como más de 20 volúmenes gruesos. En su época, donde no había computador ni ordenador, escribir más de 20 volúmenes. ¿A qué horas? ¿A qué horas si era un confesor? Decía que los sacerdotes deberíamos ser los eudistas y todos los sacerdotes deberíamos ser leones al predicar y corderos al confesar. Y esa frase a mí me ha marcado porque cuando predico quiero ser un león, un fuerte, pero cuando estoy confesando quiero ser un cordero, uno que acoge al pecador con la misericordia de Dios. Juan Eudes era entonces un hombre que amaba la oración y que disfrutaba la oración y que gustaba del mundo de la oración. Juan Eudes era pues un hombre para su época. Ha marcado muchos sacerdotes en la historia de la iglesia. De él ha surgido una familia espiritual, los eudistas, en donde ha habido hombres extraordinarios que han dado su vida por ellos, por el evangelio. El padre Diego Jaramillo Cuartas, sacerdote eudista, modelo de predicador y de sacerdote para muchos, incluido yo mismo, ha recopilado, como en 5 o 6 volúmenes, la historia de los eudistas. Eso se puede conseguir, ese libro, en las librerías Minuto de Dios. Y yo estoy leyendo de vez en cuando la historia de algún eudista. Me acabo de leer la historia de Álvaro Henao, un sacerdote eudista antioqueño que vivió en Medellín y que fue a trabajar a Brasil y que conoció al Señor en ambientes de renovación carismática y que dio su vida por el evangelio en Brasil hasta que murió de una enfermedad. Pero cuando leí la vida de Álvaro Henao, vi que era un hombre extraordinario. De él no se habla mucho, pero un hombre que silenciosamente dio su vida por el evangelio porque tenía un excelente maestro espiritual llamado Juan Eudes. Es que el carisma que Dios le dio a Juan Eudes fue tan fuerte que más de 300 años después todavía nos inspira, todavía nos anima, todavía nos llena de vitalidad, todavía nos llena de gozo, todavía ese carisma fundante, ese carisma sigue inspirando a muchas personas. Yo quiero invitarle a usted, estimado amigo, que escucha esta reflexión, a conocer a San Juan Eudes y a los eudistas. Quizás usted conoce muchos eudistas, quizás no conoce muchos, pero los eudistas hemos aprendido de Juan Eudes. Conozca a Juan Eudes. Tiene unos libros preciosos. Vida y Reino de Jesús es quizás el más famoso. Pero tiene sus cartas publicadas por el Minuto de Dios, donde hay frases como estas que han inspirado a muchos. Cuando estaban sus hermanos que estaban empezando la obra y les dio miedo, en Colombia decimos cutu. Eso quiere decir, les dio temor, miedo. Juan Eudes les escribe y les dice, vengan y dediquemos juntos lo que nos queda de vida al servicio del buen Dios. Cuando uno lee la vida de un santo como Juan Eudes, más que estarle pidiendo, más que estar haciéndole jaculatorias, la iglesia lo pone como santo porque inspira la vida misma de la iglesia. Porque uno dice, si este lo pudo, ¿por qué yo no? Si este fue capaz, ¿por qué yo no? Su ejemplo me inspira, su ejemplo me jalona, su ejemplo me lleva a otros niveles. Conozca a San Juan Eudes, conozca a los eudistas, conozca esta familia espiritual.
Hoy muchos hombres y mujeres también conocen de esta espiritualidad, se alimentan de esta espiritualidad y crecen al lado de muchos sacerdotes eudistas que aman profundamente a San Juan Eudes, que amamos profundamente a San Juan Eudes. Para terminar esta reflexión, les voy a leer dos parrafitos del tratado de San Juan Eudes sobre el admirable corazón de Jesús. Te pido que pienses que nuestro Señor Jesucristo es realmente tu cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Él es para ti como la cabeza para con los miembros. Todo lo suyo es tuyo. El espíritu, el corazón, el cuerpo, el alma y todas sus facultades. Y tú debes usar de todo ello como de algo propio, para que sirviéndolo lo alabes, lo ames y lo glorifiques. En cuanto a ti, eres para Él como el miembro para con la cabeza, por lo cual Él desea intensamente usar de todas tus facultades como propias, para servir y glorificar al Padre. Y Él no es para ti solo eso que hemos dicho, sino que además quiere estar en ti, viviendo y dominando en ti a la manera que la cabeza vive en sus miembros y los gobierna. Quiere que todo lo que hay en Él viva y domine en ti, su espíritu en tu espíritu, su corazón en el tuyo, todas las facultades de su alma en las tuyas, de modo que en ti se realicen aquellas palabras. En verdad, glorifiquen a Dios con su cuerpo y que la vida de Jesús se manifieste en ustedes. Igualmente, tú no eres solo para el Hijo de Dios, sino que debes estar en Él como los miembros están en la cabeza. Todo lo que hay en ti debe ser injertado en Él, y de Él debes recibir la vida y ser gobernado por Él. Fuera de Él no hallarás la vida verdadera, ya que Él es la única fuente de vida verdadera. Fuera de Él no hallarás sino muerte y destrucción. Bueno, dos parrafitos de San Juan Eudes, de cómo nosotros hacemos parte de Cristo y Él hace parte de nosotros. Les ha hablado John Mario Montoya, sacerdote eudista. Alabado sea Jesucristo. Me llamaste Jesucristo, tras de ti a caminar, a dejar barcas y redes, sin volver la vista atrás. Cuán intensa es mi pena, todo un mundo por salvar, mas al atardecer en el cielo ver tu faz. Jesucristo, me has enviado tu evangelio a predicar, un mensaje de alegría, de justicia, amor y paz. Cuán intensa es mi faena, todo mundo por salvar, mas al atardecer en el cielo
atardecer en el cielo yo Presentamos Maná con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Si deseas contactarnos, envía un correo electrónico a info@padrejohnmario.com o encuéntranos en las redes sociales, en Twitter @Padre John Mario, en Facebook Padre John Mario Montoya.